Es lunes y los jóvenes extremos están on. Esto es Be On. Y bienvenidos a este su programa Be On, donde cualquier cosa puede pasar o suceder. Eso, les saludamos en este día de 6 a 7 que están conectaditos con nosotros aquí. Yes. Así que qué bueno que están ahí. Pastor, ¿cómo está? Oye, rapidito, hoy vamos a Sí, entrar, ya mire, veo. shum, rápido. Wow. Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué Qué bueno. bueno. ¿Qué comió? Chito, me encanta. Sopa. Sopa, cambió el menú. Sí, de vegetal. Con Y el tenía calor- papa, y ¿verdad? arroz, ¿no? Con el calor que hace. Sí. Sopa. Sopa pelada, sin ¿Pelada? arroz, de verdad. ¿Y le echó pique? Fideo. No, Fideo. no. ¿Sopa de arroz? Un caldo. Realmente un caldo. No con vegetales. Ah, ok. ¿Y quién la hizo? Sopa de- Lo compré. Ah. ¿Y no ha comido más nada? No. Café. Ah, le ¿Cuántas trajimos onzas café. se ha le tomado trajimos. de café? Como 6. Y yo le Y traje ahora 12. como 18. Pero pues eso es parte de... Qué bueno que está bien, pastor. Qué bueno. De hecho, si yo como sopita, bendito. Mi bisabuelo decía que eso se va para los pies. Literal. Al pastor no sabemos dónde se le va. Pero se le va para el culo porque él sigue flaco. Así que pues... Pero nada, ¿qué tenemos por ahí, chicas? Pues nada, en Facebook nos pueden conseguir como blessing.fm y en Instagram y en YouTube nos pueden conseguir como Blessing Radio FM. De hecho, estás bien rápido también. Estamos bien rapidito. Bueno, la Pues no, pastora yo me voy a dijo tardar rápido. porque yo no quiero ser tan rápido. Como ustedes saben, ustedes nos pueden Y bajar que matar y que hablar rapidísimo. en su teléfono, en su tableta, en su computadora, hasta en su televisor. Lo único que usted tiene que buscar son las aplicaciones My Simple Radio y My TuneIn Radio. Ahí en la lupita usted escribe blessing.fm, verifique que diga Bayamón y usted le va a dar a la estrellita porque nosotras somos sus Sus favoritas. favoritas, ¡Claro que sí! No, estaba pendiente Acho, yo aquí siempre vi una a mi pastora así. audiencia, porque pues la audiencia rápido que ve gente Yo aquí trato empieza a de saludar. alargarlo un poco ahí A para ver que si usted ella caiga. capta, Sí, pero- sí. Sí, pero lo hice. Sí, sí, Lo hice. Y pues estamos A aquí. la estrellita. Porque nosotros Pero lo somos sus hice. favoritos. Pues nada, sí, hermanos, como usted puede ver, tenemos casa llena en el día de hoy. Aplausos, Y los aplausos, por favor. Aplausos no llegaron. Aplausos, pastor. Ah, pastor, la sopa no le... No va a tiene tener que... energía, no, vamos a no tener es que comprarle energía. comida. Si Tiene hay que alguien comer por ahí que pollo. viene de camino, compre comida al pastor, por Tiene que favor. comer Le gustan pollo. los camarones. Y no come dulce, me le puede gusta la traer papa. pulpo. Le gusta mucho la papa. Exacto. ¿Y qué más el otro? Salmón Pulpo. y pechuga. Y pechuga. Y puede ser pechuga con papa majada. Yo sé Exacto. que le gustan. Y pulpo. Ya no le traigan más Así que- café porque ya tenemos el café Sí, del ya, día. De la, y ya le completo. trajimos Sí. el candunguito de él, el termo de él, para que esté toda la noche en su ensayo y todo con café. Exacto. Así pues, sí, hermanos, que están saludando. Los pastores de San Clau. Besitos. Está el apóstol Luis, está por ahí. No está tirando Carita caritas molestas. molesta. No, le vamos a preguntar hoy, por eso lo trajimos. Por eso lo traímos. Está Titi Elsie, está el apóstol Kenia, está el apóstol Freddy, está Ricardo por ahí. Bendecidos a toditos. Y está Limaris Ramírez. Roque. Gracias, Limaris. Están conectaditos, hermanos. Gracias. Sí, tenemos casa llena hoy. Sí. Estamos bien contentos de que nuestros hermanos estén aquí con nosotros esta tarde. Amen. Esta hora va a estar con nosotros toda la hora. Vamos a ellos tener no lo pausa, sabían, pero... pero- ellos no lo sabían, se lo dijimos ahorita. Porque si se lo llegamos a Con decir, pescado. nos tiran el pescado a nosotros. Nosotros lo Que tiramos primero. intentaron, pero no lo lograron. Ah. Y, y está Leris por ahí. Los bendigo y que bueno, comparta que esto va a estar bien bueno esta tarde. ¿Qué tenemos hoy? Alorra y true. Lo dijimos ahorita. No, Se ¿cuál me es? olvidó. Lo sé. ¡Apuntador! Hermano, esto siempre pasa los Ay, lunes. siempre perdón, hoy pasa. estamos como que... Sí. Pero- Pero Ajá. los segmentos. Y ¿Con qué el segmento? segmento. porque El hace segmento. toda El la hora. único segmento que tendremos De- en el día de hoy es... Y usted se... Ok, lo que iba a decir. Alorra y true. A lo right true. A los Ray True. A lo right true. ¿De qué se trata el segmento? Pues nada, el segmento ustedes saben que venimos a hablar las cosas claras. Venimos hoy a entrevistar a nuestros hermanos, los apóstoles Luis y Lilian. ¡Eso! Con nosotros tenemos muchos Ramírez aquí hoy. Así que saluden a la audiencia. Bueno, saludos, muchas bendiciones. Un privilegio de ser invitado por ustedes. Qué No, honor. un honor que estén aquí también. Hola, bendecidos a todos los que nos siguen. El que envía al- carta molesto al- por Facebook Live. Una carta molesto. Yo antes decía, ¿quién Bendecido. está molesto? Y es el apóstol Luis. Hay que hacer un No es que close-up esté a la... molesto. Yo siempre decía, Mira, por ¿quién eso envía carta molesto? puse el teléfono para boca abajo para no tocarlo. Es que siempre mi esposa me regaña porque siempre que lo toco
Siempre. Tratando de virarlo, siempre tocó. Y cuando se vira, cae en el dedo en la cara mala. No. Eso es lo que Lo pasa. peor es que es la Nosotros- última nosotros- carita. No, porque yo la Nosotros tengo así. queríamos Y saber, cuando de quiero- verdad, que si mira, tenía algo cuando en hago- contra no. de nosotras. Mira, yo creo que lo apreté. O sea, yo mismo me puse enojado, mira. No, porque cuando lo vi, cuando lo viro, que hago así, pues cuando toco aquí, pues cae la cara esa, se vira Claro. rápido. Nosotros queríamos saber, por Pero eso no también es- los invitamos. Pero no a usted Sí. nada más, ¿A a todo todo? el programa, sí. A Todo todos el los que, a todo el programas. que me conecto y viro el teléfono, le pongo una cara mala. ¿Cómo usted se Y siente, después- Apóstol Lilian? Después le doy muchos corazones, mucho azúcar. Pero no lo puedo bajar, no le puedo No, decir exacto. eso, ya está hecho. Siempre La pasa, Ya siempre. está hecho. Hasta Y el cuando mi- usted ve la carita, ¿qué usted hace? hasta el Pues Le mismo, dice el apóstol. hasta el dice mismo mío, si Luis. lo viro, el Qué mismo mío le doy una vergüenza. cara. Eso es lo que quería esperar. ¡Qué vergüenza! Pero no. Pero eso es parte de ser hermanos, de que es. Y la pues, gente esas afuera, cosas- pero él no predica en la iglesia. Pero él no que- tiene un programa en la emisora. Queríamos, ¿verdad?, traerlos en esta tarde y conocerle un poquito más. Sabemos Yeah. que la mayoría de las personas de las que llevan tiempo los conocen, pero hay otros hermanos que acaban de llegar, hay otros hermanos que están, como uno dice, nuevitos, que están empezando y que vean que el apóstol es serio, pero también se ríen, el apóstol Lilian también Ya yo me disfrutan. puedo ir, ustedes me trajeron para ver por qué la cara esa. salió. Ya yo Queríamos, contesté. queríamos No va saber a por oír, qué, apóstol, por qué no se va a enojaba oír. con nosotros, que con todo eso está su hijo, nosotros aquí, como quiera se enoja. No, mentira. Y que conozcan un poquito más de verdad de sus hermanos, los apóstoles Luis y Lilian, que son asistentes de nuestros padres aquí en la casa y que tienen una función bien importante. Además de ser apóstoles, son hermanos mayores para todos nosotros. Amen. Y queremos que usted Suave. esté. Yo estoy un poquito cerquita, apóstol. y que nuestros hermanos los conozcan un poquito más, que sé que han hablado de su testimonio, han hablado, ¿verdad? Y nosotras queríamos conocerle un poquito más y que las personas vieran, como uno dice, nosotras, yo creo que el programa de nosotros es para ver la otra cara de la moneda, de que ustedes siempre han sido reales, pero pues un poquito más familiar, como uno dice, y más, Directo. como así en la sala de la casa, Íntimo. Sí. íntimo. Y nosotros como jóvenes saber y ver que hay unos hermanos mayores que están cuidando de nosotros en oración, Yes. porque ellos son los intercesores de aquí, Amen. ellos son los que están a cargo de la intercesión de la casa, que es algo bien importante y que usted como hermano tenga que tenerlo presente en sus oraciones y que ellos, ¿verdad? Dan esa, no es una milla extra, sino es una pasión que ustedes tienen y siempre han tenido y hemos visto que a ustedes papá le pide algo y ustedes se mueven a hacerlo y no protestan, no se quejan, sino que están ahí. Y sabemos que, déjeme decirle algo, uno llega aquí a la oración de intercesión y ellos están fresquecitos. Fresquecitos. Nosotros con la ojeras abajo, nosotros así como que todavía con la pijama puesta y ellos están fresquecitos y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Que tienen ese corazón y queremos conocerle un poquito más y que sus hermanos más nuevitos, como le dije, y aquellos que a lo mejor se le ha olvidado quiénes son ustedes, pues que sepan y conozcan y sigan conociéndole a ustedes como hermanos. Amén. Amén. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar primero con lo serio. Estoy pendiente a ver si alguien tiene una cara fea para no ser yo el único. Usted es el único, apóstol. Usted es el único. Para no sentirse solo. Y yo, ¿verdad? Pues cuando terminemos lo serio, pues voy a hablar alguito. Así que vamos con lo serio primero. Ok, vamos desde que ya Ay, llegaron ay, aquí. ¿o? Sí, claro. Ok. ¿Verdad? Los que llevamos más tiempito sabemos que era una oración de ustedes el poder venir a una iglesia que se estuviera levantando desde cero. Pero ¿cómo fue que conocieron de esta iglesia? ¿Cómo fue que llegaron aquí? Bueno, nosotros conocemos lo que es ahora el apóstol Joan. Yo no conocía a mamá ni a papá. Ok. No los En la otra conocía. iglesia no los O sea, lo conocía. habíamos No. visto. Pero no tenían relación. Eso, No. eso era una de las Nada, cosas que yo quería preguntarle, nada. porque siempre he escuchado que conocían al apóstol Joan, pero ya yo no estaba en la iglesia. Sí. Nos saludaba, ¿no? Por Y eso, pero no nos había veíamos. esa interacción de pastores. Nada. No. nada Porque ustedes que estaban ver. en otro grupo. Eso es así. Sí. Ok. Estábamos en otro grupo. Estábamos trabajando para los pastores de los niños como tal. Éramos maestros de niños. Y entonces, y allá en esa iglesia, pues los niños tenían un vagón aparte. Ok. Que literalmente, vamos a decir, son como, ¿cuántos pies de distancia de la iglesia? No, tenía como, Porque esos nenes corrían el como maratón. unos 70 pies, como unos Y a 70 pies rayeta, Cristo. a distancia. Sí. Estaba- O sea, De que la podíamos- puerta de entrada de la iglesia al vagón había como unos 70 podíamos pies. hacer ruido y no les No se molestaba escuchaba. a ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los domingos nosotros estábamos en ese vagón, porque la pasión que nosotros teníamos para ese grupo de niños era tanta que estábamos bien temprano.
Y me recuerdo que en los 7 años siempre estábamos todo el tiempo. Que si a veces la iglesia tenía 3 celebraciones, pues estábamos hasta la última celebración, apoyando a aquellos maestros que siempre no iban preparados, y porque era importante para nosotros por lo menos cubrirlos a ellos en lo que ellos necesitaban. Llegábamos temprano equipados. Walgreens se hizo bien rico con nosotros, porque siempre compraba unos dulces para esos nenes y para los que pues obviamente pues los entusiasmaba para que contestaran, aprendieran y eso, y los que se portaban bien. Y entonces los que no se portaban bien y querían un premio, pues yo les complacía con una paleta, porque pues niños son niños. Pero sí. Y en esa dirección, pues como compartíamos, o sea, en la misma iglesia, veíamos el grupo que en aquel entonces era de los pastores Padua. Nunca pues tuvimos, o sea, nos llegamos a saludar, tal vez sí, pero no había como una Interacción. un compartir así directo, no lo hubo. Pues por medio del apóstol Joan, el miércoles 20, que la última celebración que papá está en aquel lugar, pues nosotros fuimos a llevar al apóstol Joan a la casa. Ella había estado con nosotros en el vagón esa noche, No, sí, ellos adoraron ese día. por eso, sí, pero ellos estaban allí en el vagón y de allí salimos. Permiso. Teníamos un grupo de niños que adoraban. Y obviamente el apóstol Joan, pues ella era una de mis salmistas principales. Ve. Y entonces ellos pues nos dijeron algo y nos dijeron que de la nada pues que había que tener los niños para la adoración como tal. Y ella era una de mis principales. Y dije, bueno, esto es lo que hay. Y entonces ese día pues fueron los niños que culminaron esa celebración como tal. Wow. Y nada, pues nosotros llevamos esa noche allí y después de eso, en algún momento seguiremos hablando. No sé, ¿qué me vas a preguntar? Y ya de eso hace... Sí, eso fue, estoy diciendo cuando nosotros llevamos a la pastora Joan esa última celebración que ella tuvo que estuvieron allá en la iglesia, que fue el 20 Después de ahí ellos el 20 decidieron de irse, ahí es febrero, que ¿no? ellos se van. El 20 de febrero, Sí, exacto, ok. después de eso fue que pasó. Y nada, después pues pasaron 5 meses, nosotros no llegamos aquí en febrero, nosotros llegamos aquí en julio. O sea, pasaron 5 meses en medio de que la iglesia ya había comenzado, a lo que nosotros llegamos aquí a Casa de Restauración Fe Palabra y Presencia. ¿Y qué estaba sucediendo en ustedes que entonces deciden moverse? Porque obviamente mucha gente está cogiendo ahora eso de relajo, que sabemos que la gente brinca de iglesia en iglesia y sin embargo no es así. So, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? Pues comenzamos a ver unos cambios que ya ellos habían visto porque eran más directos. Nosotros estábamos en A un grupo distancia. que no estábamos al tanto de lo que estaba pasando, pero sí hubieron unos acontecimientos que fueron directos. O sea, no voy a decir cosas que vayan a... Sí, fueron unos acontecimientos que se dieron entre ellos, pues después de unos años nosotros estar dando clases, pues dejamos de dar clases. Y algunas cosas que nos pidieron que nosotros entendíamos que no eran correctas, y entonces empezamos a orar. Okay. Empezamos a orar y llegó el día en que entonces tomamos la decisión de que ya no debíamos estar ahí, y entonces venía el proceso de buscar a dónde íbamos a ir. Y entonces, pues, nada, decidimos tomar un tiempo de ayuno y orar, y tomamos como 5 días y empezamos a orar para pedirle a Dios dirección. En mi oración, eso fue lo que le dije a Dios. Yo quiero ir a una iglesia donde la iglesia esté comenzando, sea una iglesia que esté empezando de cero, y yo vea el desarrollo y el cumplimiento de todo lo que Dios va hablando y dando, y cómo se van dando las cosas. Y así fue que entonces, pues, esa fue mi oración en el momento de cambiar. Y de eso y hace... escucha, no era que, o sea, déjeme
en ese momento que nosotros tomamos la decisión, mi suegro, que era pastor de la iglesia, o es ministro de la iglesia de Dios Mission Board, en ese momento él estaba retirándose del pastorado. La iglesia que él había pastoreado estaba en los últimos años, se estaba él retirando de pastor. Yo cuando vine de Estados Unidos en el 92, estos hechos, en el 2001, estos hechos ocurren en el 2008, pero en el 2001 yo había venido de Estados Unidos con credenciales de ese concilio. Ok. Y cuando llegó a la iglesia donde me establezco, pues yo envié mis credenciales y las devolví porque ya no iba a estar con la iglesia de Dios. Ujú. En medio de esa transición que se está dando, pues que mi suegro se va a ir, están buscando un pastor para la iglesia donde está mi suegro. Y entre las personas que mencionan para atender la iglesia, nos mencionaron a nosotros. Pero en ese momento yo no estaba con ellos. Exacto. No había problema. Yo podía regresar y Ah, tener la porque ya credencial. tenía la... Ujú. Porque ya me conocían, yo salí bien, yo no salí. De hecho, ellos me dijeron, te puedes quedar con la credencial. Y yo dije, no, es que ya no voy a estar en ese movimiento. Dios me ha hablado y tengo otras direcciones que tomar conforme a lo que Dios me ha ministrado. Y es allí pues donde se da esa transición. Mientras nosotros estamos allí buscando para ir a un lugar, está surgiendo ese cambio. Pero por eso es que dentro de todo, Dios pone en mi corazón una iglesia que yo vea. Entonces ya ese evento descartaba porque no era Claro. la petición de mi Ajá. corazón. O sea, eso no era una Exacto. iglesia que estaba comenzando Ujú. y desde cero y entonces pues estábamos en esa transición. No sé si mi esposa quiere añadir algo más acerca de ese tiempo de oración, pero sí, aquí estamos. Bueno, estuvimos orando porque no es donde nosotros queramos estar. Ujú. No es donde la iglesia, donde sea grande o sea pequeña, porque a alguna gente no le gustan las iglesias grandes porque ellos quieren ser famosos y quieren que todo el mundo lo conozca. Porque dice, ahí no me van a conocer, nadie me va a hablar. Eso no es Ujú. verdad. Ujú. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que Dios, o sea, ya yo no quería hacer mi propia voluntad, yo quería Ujú. que fuera la voluntad de Dios, porque el tiempo en el Señor uno tiene que aprovecharlo bien. Ujú. Y yo Amen. dije, Señor, yo no estoy ya, yo no quiero pasar otro proceso más que me meta en una iglesia que no sea la que tú quieras Ujú. y entonces tener que volver a comenzar de nuevo. Yo quería evitar todo eso. Por eso la decisión se la dejé a él. Y entonces, y yo, de verdad, donde Dios me pusiera, yo quería trabajar. Porque yo sé que obviamente hay momentos que llegan cosas a la vida de uno y llegan tiempos de expiración, porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Amén. Y si en el lugar donde tú estás no te van a promover, no te van a ayudar a crecer o no te vayan a llevar a ese destino profético, Ujú. Dios te rescata de la muerte. Eso es amén. Porque literalmente llegó un momento en esos 5 meses para mí fueron eternos. Porque llega un momento como que ya Dios procura que algo se te desprenda del corazón. Ujú. Porque desprender 140 y pico de niños que estábamos Ujú. pendientes todos los Ujú. domingos y que ya íbamos preparados. No fue una decisión fácil. No, y que estábamos todo el día ahí Ujú. y que invirtieron desde nuestro dinero para que las enseñanzas que se daban fueran marcadas en su vida, porque mi lema era en ese momento, un niño que tú ves hoy puede ser que tú no lo veas mañana. Procura que por lo menos conozca a Jesús. No, y que si conocían algunos las historias familiares, que muchos de esos niños se acercan a uno como maestro, como Sí. pastor de niños, Sí. a contarle las cosas de un hogar. Es más difícil también. Y la verdad es que Dios me fue preparando desde Ok. antes de cuando ya iban los procesos, vamos a decir, de quitarnos responsabilidad, ya Dios me iba hablando. Y Dios fue tan y tan hermoso porque ya cuando llegó el momento de recibir esa llamada, pues mira, ya no te queremos pregando en esto, vamos a darle una pausa, pues ya yo estaba lista. Ya lo que iba a llorar, ya lo había llorado, porque ya Dios me había Ajá. preparado para eso. Amen. Porque uno pues trabaja para el reino como tal. Amén. Y lo que Dios quiera que uno haga, eso no lo va a hacer. No Amén. importando lo que le hagan a uno. Ujú. Eso. Eso es Jamás así. le hicieron a Jesús. Exacto. Eso es así. So- ¿Y cuánto tiempo llevan ya en la iglesia? Uf,
Pues desde el 2008, en el mes de julio, hasta ahora, No hemos llegado a los no hemos 15. llegado a los 15 años. ¿Cumple Como 15 los años este apóstoles año? Carlos y Este Wanda. año. ¿Cumplen este 15 año- años? Sí, en el mes de julio son los 15 años, o sea, porque la Wow. iglesia cumple 15 en febrero, Y nosotros cumplimos los ustedes 15 en julio. en julio. Ok. Eso es así. Qué chévere, Eh, ¿verdad? Que, y- que algo que ¿verdad? Que, ¿y cómo perdone es? que le interrumpa, Ajá. Ujú. que algo que ustedes nos han enseñado, ahora con esto que nos acaban de decir, es que no se movieron por emociones. Siempre no, fue no. por el orden de Dios. Sí, Que mucha gente hace y toma esto y por- aclarar algo, o sea, hay momentos en que Dios te pide que tú tienes que dejar unas cosas porque Ujú. van a haber también procesos de restauración o digamos procesos de promoción, pero no fue ese el caso, o sea, dentro de lo que aconteció era como a manera de no vas a tener esto más y era como a manera de si fuera una penalidad o un castigo no fue de la mejor manera. O sea, Sí. hubieron Nunca también, te arrebataron hubieron algo. hubieran hacer también ambivalencias dentro del proceso. Te lo quitamos hoy, pero después queremos que lo hagas. O sea, y de hecho, pues nosotros habíamos orado, nosotros ya veíamos que eso iba a venir. No, Sí. no era tampoco que nos tomó por sorpresa, o sea, sabía que iban a venir. Pero como dice mi esposa, si emocionalmente tú te ligas a algo y no dejas que Dios te dirige, eso te puede Ujú. destruir espiritualmente. Ujú. Para mí esos 7 años, y quiero ponerlo en contexto para que la gente entienda, o sea, a nosotros antes de venir a Puerto Rico, nos habían entregado una iglesia. Obvio, dentro de las cosas que pasan en los concilios, fue una trampa, un engaño. En el camino lo descubrimos y fueron 10 meses torturosos en el lugar donde estuvimos. O sea, desde el primer día, pues el trato de la gente era hostil, no era algo, no fue tampoco algo sweet, ¿no? Y son cosas que se dan dentro de los movimientos, digamos, de organizaciones. Ujú. Organizaciones, Sí. digo entre comillas, ¿no? Porque pues a veces hay más desorden que organización. Y aunque este era un movimiento muy conocido, en el área donde nosotros estábamos no era tan ordenada las cosas. Entonces se dieron unos cambios y en ese proceso es como cuando tú estás recibiendo desde que tú te conviertes palabras proféticas de lo que Dios quiere hacer contigo y se abre esta puerta, tú entiendes que llegó el momento del cumplimiento de lo que Dios te habló. Y no fue así. O sea, fue todo lo contrario. Fue un proceso difícil, No, duro. eso. No fue algo fácil, fue un proceso de 10 meses fuerte. Sí, en medio de eso, Dios siempre te va a hablar. Y yo recuerdo que cuando llegó el momento de cerrar, había un anciano que, vamos a poner un poquito, puedo poner un poquito en contexto, no sé que si vamos a la pausa o no. Todavía, Estamos todavía. empezando. Nosotros llegamos a una iglesia que supuestamente era una iglesia, no era una iglesia, era una misión en comienzo. Supuestamente tenía una cantidad de gente, cuando llegamos no había, yo sabía que no había esa cantidad, porque el primer domingo cuando llega un pastor nuevo y las cosas que se estaban dando, tú esperabas más gente, no había. Y entonces cuando empezamos a averiguar en la lista de lo que el movimiento tenía, como que había en la iglesia, había más de 30 personas que ya estaban apartadas, otras se habían muerto y aparecían como que eran miembros de la iglesia, Sí. ¿no? Y otros Era eran una niños. cosa, eso fue una cosa de loco. Llegamos a un edificio que no había calefacción, no había agua porque no existía. Era invierno, el mes de enero, estaba Más frío. a 5 grados, Ay, Sí. con el viento se sentía 15 bajo cero. Era imposible estar ahí. Y yo me salí yo salí de la celebración y me paré en la calle y decía, Señor, ¿dónde yo estoy metido? ¿Qué yo hice? Esto es una locura. No, sí, ¿Sabes? ¿verdad? Y en medio me puse el coat y me salí, y estaba cayendo nieve y yo decía, Señor, esto es una locura, ¿dónde yo me metí? Esto es imposible que esté sucediendo. O sea, y es eso, que empiezan a hacer esos procesos de que tú dices, wow, es algo que tú has esperado por tiempo, pero no era como tú esperabas, ¿no? Y nada, en eso que oro, miro así a 2 bloques más abajo, había una iglesia de Moreno, y Dios me mete en ese momento, ve, habla con el pastor. Y
Y ese fue mi primer paso de fe. Fui, hablé con el pastor, le dije, mire, esto está pasando, es así, es así. La semana que viene, pues viene gente del concilio. Yo no puedo meter en ese lugar donde está así, está asado. Y el señor, el pastor me dice, necesito que me deje hasta el martes. Eso fue domingo, me dice, necesito que me deje hasta el martes. Nada, el martes me llama y me dice, mira, no va a haber problema. Yo le pedí un salón que ellos tenían, que podíamos usar para el grupo, porque acomodaba el grupo ahí. Y él me dice, mira, no va a haber problema. Lo que vamos a hacer, no te vamos a dar el salón, vas a usar la nave principal. Brutal. Entonces, pues empezamos, llegamos, nada. Ese día que está la iglesia, pues nos van a presentar oficialmente como pastores del grupo y qué sé yo qué más. El pastor le dan una parte al pastor de la iglesia local. Entonces él dice, yo quiero decirle a usted, era el director, el director del concilio, le dice, yo quiero decirle que nosotros estuvimos 2 días investigando a estos dos. Nos hicieron un background Sí, check. estuvimos investigándolos y nadie en la ciudad tiene nada malo que decir. Visitamos. La cultura americana es así, ¿verdad? Ellos no saben que lo hicimos, pero ahora se están enterando que lo hicimos. Nos investigaron, no sé de qué manera, pues no sé. Anyway, la cosa es que todos, gracias a Dios, todo salió bien. Y obvio, no había nada Por que un ocultar. saloncito. No había nada que ocultar, pero... Y así fue que se dieron las cosas. Entonces, ese pastor me asigna a un anciano, tenía en aquel entonces como 70 o 72 años, a abrirme la iglesia. Y ese era el que estaba fiel allí, abría la iglesia, llegaba en guagua. Wow. Y entonces cuando terminábamos, nosotros lo llevábamos a la casa. Brutal. Pero él llegaba en guagua y cuando yo llegaba a la iglesia, ya la iglesia estaba abierta y estaba la calefacción prendida y todo en ready. Pues ese señor es el que Dios usa para hablarme 10 meses después. Porque cuando yo llego el último día allí y voy a hacer mi último recorrido de las cosas que pudieran haber quedado, yo oigo a alguien sollozando. Y yo me quedo así. Y cuando me voy a ir, se levanta él. El don se levanta de medio de los bancos y me dice, Pastor Luis, por favor, no se vaya. En inglés, me dijo, en inglés. Don't leave, don't leave. Y llorando, no leave, please, don't leave. Don't leave. Y yo le dije, no, yo tengo que irme, no lo haga más difícil. Y en ese momento yo empiezo a llorar, porque él está llorando y está y sollozando. Y me dice, yo quiero que usted no se vaya, porque yo quiero que usted sepa algo. Yo no conocía lo que es tener un pastor hasta que usted llegó aquí. Wow. Wow. Y usted puede ser mi nieto. Y usted puede ser mi nieto, pero yo quiero que usted sepa, si usted vino solamente aquí para enseñarme a mí que es un pastor, no quiero que se vaya pensando que usted fracasó. Brutal. Y eso pues me desarmó. No, O sea, Ay, eso- y era el único que creo que nos amaba. ese anciano me desarmó, pero él me dijo, pero quiero que sepas algo. El pastor principal me dijo que por favor el domingo venga al mediodía, que él quiere que usted venga al mediodía aquí el próximo domingo. Y él me dijo que le dejara ese encargo, que por favor no deje de venir. Yo regreso el domingo y el pastor coge la parte. Entonces el pastor dice, yo quiero que ustedes, y quiero hacer esto y quiero que el pastor escuche lo que le voy a decir. Cuando usted llegó aquel día aquí a pedirnos el sitio, aquí nosotros dábamos una sola reunión los domingos. Y él me dijo, usted no sabe lo difícil que se me hacía a mí montarme en el carro y llegar a esa sola reunión. Porque esto se había muerto. Sí. Y me dijo, desde que ustedes vinieron aquí, la atmósfera aquí fue cambiando. Gloria a Dios. Y de un servicio que teníamos, una reunión que teníamos, ahora tenemos 3 reuniones. Brutal. Y él dice, y yo quiero que usted sepa, yo no sé cuál de las 3 es mejor. Porque si yo vengo en la semana, a veces parece que es domingo. Y yo no sé cuál de las 3 es mejor. No le puedo decir que la del domingo es mejor porque las 3 es una atmósfera distinta. Y entonces volvió y me dijo, si yo quiero que usted entienda, usted no ha fracasado. Si usted vino para enseñarnos a nosotros a cesar un ambiente diferente, no usaba la palabra atmósfera, un ambiente diferente donde pudiéramos nosotros anhelar tener a Dios presente, crea
que si esa fue su asignación en 10 meses lo logró. Esta iglesia tiene hoy 3 celebraciones, la iglesia estaba llena. Wow. Tiene 3 Grande. celebraciones en la semana porque daban una sola reunión semanal. Y como le dije, no es edad. Y nada, todo eso me fue confortando, pero es allí donde entonces yo vengo, después decidimos mi esposa y yo en oración, venir a Puerto Rico, y es ahí donde llegamos a la iglesia y empezamos a trabajar con los niños. O sea, y en el medio de que quien empieza a trabajar con los niños primero es mi esposa. Y pues tuvimos una reunión en el Coliseo de Toa Baja. Ujú. Y en esa reunión pues pusieron a mi esposa a cuidar a los niños, y mi esposa se le ocurrió la idea de darle una Estaba en la enseñanza, lección. de darle una enseñanza, y tenía que la lección hacer alguien de burro Caballo. y de caballo, y mi esposa pues me vistió de caballo, Pero ¿quién mejor? y el caballo No podía tener un burro. el caballo en ese momento, la lesión era que estaba enfermo y que los niños iban a orar por el caballo y el caballo se iba a sanar. Y fue un caballo, obviamente, perdóname, como era para los niños, pues había que ser un caballo de verdad. Y, Mm. y yo Con estaba disfrazado, cola, sí, yo estaba disfrazado de completo. caballo y tirado en el piso como un caballo. Y nada, los niños oran por mí. Yo no hay escenario, hay un escritorio, yo me meto debajo del escritorio, y cuando salgo, ellos acaban de orar por mí. Acuérdense, yo estoy en el proceso de que pienso que hubo un fracaso, tuve que moverme de ciudad. O sea, era un mal de emociones bien fuerte. Y en ese momento, cuando yo salgo de debajo del escritorio, los nenes empiezan a gritar: mira, tú vienes de ahí, tú viste el caballo, ¿verdad? Que de nosotros oramos y Dios se sanó, y Dios lo sanó. Eso me rompió, o sea, porque en realidad yo sentí que en ese momento hubo en mí algo que se desprendió, que estaba en mi interior todavía por el proceso que había vivido durante esos 10 meses, ¿no? Y yo no sabía cómo yo le decía, se sanó, pero yo no quería que ellos me vieran llorando, o sea, todo ese tipo de cosas. Obvio, las lágrimas salieron, pero es allí donde entonces hace esta conexión de uno con los niños, y eso es lo que abre puertas a que 7 años yo estuve enseñándole a los niños, domingo tras domingo, enseñándole a los niños por 7 años. Y qué lindo lo que nos acaban de compartir, porque muchas personas ven que uno llegó ya siendo apóstol en esta posición, siendo ya porque mamá y papá los conocían, los subieron a ser los No, chacho. asistentes, que no me salía la palabra. Yo iba a decir los agentes. También porque están pendientes a todos. Los asistentes. Hago una pausa. Dígale al señor Tómbola de Bófalo que recibo su saludo. Lo vi. Yo Juan Carlos está muy serio y él está chisteando. Usted sabe cómo es Juan Carlos. Dígale al apóstol que el señor Y a su esposa también, y a su criatura. Y a Tombolita. A Tombolita. Te saludamos. Estaba por ahí también. Aleida estuvo por ahí también. Rolando, que estuvo saludando a los apóstoles. Estuvo también por ahí. Saludos rapidito a Ixa. Había un par de gente por ahí que se me fueron. Maylin. Pero qué lindo, porque lo que quería hablar era los desafíos que tuvieron en todo este caminar del Señor que han tenido. Y los retos, los obstáculos que tuvieron y que lo supieron sobrepasar. Y siempre ha sido con Dios, porque bien lo dice el apóstol y usted lo dijo también, esos momentos de oración que a veces son intensos, que uno tiene que ayunar y orar para que sea Dios en el momento, porque las emociones le pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Porque si hubiese a lo mejor en el momento en que estuvo allá afuera, hubiesen tomado otra decisión, no estuviesen aquí. Aunque a lo mejor estuviesen... Mantenerse, no y a lo mejor estuviesen allá a lo mejor feliz, pero a lo mejor no sabemos. Sí. Y es que una de las cosas es que uno está para complacer a Dios, hacer su perfecta voluntad. Amen. Y por encima de todas estas cosas que uno puede decir, DH, tuve que pasar por tanta cosa, me recibí tanta traición, hablaron mal de mí, me vieron como una fracasada, me abandonaron, porque en esos tiempos, literalmente nos quedamos solos. Puede ver una ciudad entera que te conoce a ti, pero a la hora de la verdad, uno estaba solo y nadie sabe todo lo que nosotros tuvimos que pasar, porque la iglesia la recibimos, supuestamente no tenía deuda, tenía una tremenda deuda. Wow. En 10 meses, nosotros tuvimos que buscar una cantidad como de $12,000, $15,000 Sí. para saldar las deudas que la iglesia...
O sea, lo que hice en 10 meses fue saldar las deudas que había dejado el pastor anterior. Sí. Eso fue lo que hice. Y Desafío. entonces, sí, Ese fue. ese fue el primer Desafío. desafío. El otro, Que mucha gente no sabe que uno pasa. sí, el otro era que supuestamente allá las iglesias acostumbran buscar a la gente en guagua. Porque mucha gente sí Ujú. que no guía Ujú. como tal. Y entonces la guagua pues sí la llegamos a ver y cuando lo vimos yo dije, esa guagua funciona. No, sí, tiene palmete, tiene todo, qué sé yo qué. La guagua está chonqueada. Igual que El carro de nosotros se convirtió en la guagua de la Sí, iglesia. ya daba Wow. un montón de viajes. Teníamos, vamos a decir, un carro, un Buick Park Avenue. Y yo andaba, obviamente Luis Omar era bebé. Bebé, no tenía ni siquiera el año. Y yo me recuerdo que un día nos pararon. Y yo dije, Señor, por los ciegos, ciégalo, que yo no tengo Luis Omar aquí. Y no lo tengo en el car seat. ¿Sabes qué? Luis Omar en la cara de ellos, Dios lo cegó. Dios lo cegó. La deuda que tenía la iglesia se pudo pagar. Amen. Qué bueno. Y pues, esta es la primera vez que nosotros contamos esto. Ah, gloria a Dios. Exclusiva. Para que ustedes vean, para que vayan conociendo a sus hermanos, en el sentido de que no estamos recordando un pasado, no, No, se equivoque no, con no. nosotros de que los trajimos, ¿verdad? Y yo sé que ellos lo cuentan como medio de testimonio y de Sí. lo que se está hablando de los desafíos. Sí. Porque no todo el mundo sabe que uno pasa por estos desafíos para llegar donde está. Ujú. Y sé que no están satisfechos, digo, están satisfechos, pero no Sí. están conformes. Ajá. Sé que quieren más en sus vidas, que Sí. sé que por la obediencia que han tenido, Dios le va a dar más. Sí. Y yo creo que algo que pudimos ver ayer, fue tan rápido como ayer, de la segunda celebración, los que estuvimos Ajá. aquí, yo creo que los más que se sintieron a lo mejor que estaban como en un sueño, no sé si eran ustedes, Sí. en el sentido de que Bayamón empezó con ustedes y ha seguido Sí, con sí. ustedes. Yo, Fue algo tan lindo, mira, se me salen hasta las lágrimas. Sí, esta semana yo hablaba con varias hermanas discípulas que me llaman durante el día. Yo le decía, ay Dios mío, vamos a ponernos a orar. Ay, chutera, porque yo no sé, yo quiero ver la iglesia llena. Pero yo no sé con qué conta Bayamón como tal. Porque pues tenemos otros hermanos que tienen gente, que esto, lo otro, pero hay muchas personas que aún nosotros no conocemos. Ujú. Y dije, Dios, por favor. Y yo oraba intensamente y todo que me llamaba, ponte de acuerdo conmigo. Que es la gloria de Dios, que es un amor, Amen. que es algo algo, yo digo que Dios nos sorprendió de manera Literal. espectacular, porque Dios es Dios. Amen, amen. Y de verdad, deseamos, vamos a decir, que Bayamón siga fortaleciendo y siga Amén. creciendo. Amén. Porque sí. Ya van a ser las 6:40, estaba en su programa Beyond, Suave. así que nosotros seguimos hablando, pero ya lo saben. Algo que yo le decía a Limari, yo decía, ay Limari, este domingo a mí me da cosita en mi corazón, pero vamos a seguir orando, y mientras yo danzaba, yo le decía, porque, ¿verdad? Al principio como que estaba medio de ti, yo decía, yo veo los miles, Señor, yo veo los miles, yo veo los Amén. miles, y para mí es algo nuevo que quería compartir, porque yo siempre he estado en Bayamón, pero nunca hemos sido Bayamón como tal. Ajá. So que es la primera vez que voy a conocer quiénes son realmente los que Ajá. están en mi iglesia como Sí. tal. Y era como que realmente fue bien bonito. Y quería compartir que algo que ustedes mencionaban que se vio bien claro que cuando papá dijo, o sea, la incomodidad de nosotros es la comodidad de otros. Sí. Y ustedes son literalmente el testimonio de eso, porque Ujú. ustedes la estaban pasando agria, pero otra familia, otra iglesia estaba recibiendo lo que Dios Sí. quería darle para ellos. Sí. Así que eso estuvo brutal. Y ustedes mencionaron que eran maestros. ¿Tuvieron algún otro ministerio o estuvieron cerca de...? Bueno, en esos 7 años lo que hicimos fue dar clase a los niños. A los Ok. niños. Dedicamos 7 años totalmente al Ministerio de los Niños. Y de allí pues fue que salimos. Ok. De ahí salimos. Yo, y- ajá, ajá, ya. no, No, no. diga, porque entonces... No, otra pregunta. eso, como decía mi esposa, yo creo que una de las cosas que yo siempre digo que mi mamá fallece 20, 19, Tengo que compartir 18, esto. 17. El 19, estoy sacando cuenta. No estoy, Qué raro, voy a qué llorar. raro. Es que como el 17 del mes de marzo, mi mamá fallece del año 2008. O sea, había pasado, Al mismo tiempo.
iba prácticamente, yo creo que como se iba a cumplir un mes, el día que la enterramos se cumplió un mes De que ustedes de habían que papá había salido de allá. Ah, ok. Entonces, cuando mi mamá fallece el día 17, es allí que yo voy para Guayanilla. Sorpresivamente, ese mismo día yo iba a ir a estar con mi mamá, porque la iban a dar de alta, y ese mismo día, pues mi mamá falleció, no la dieron de alta. O sea, la iban a dar de alta porque le habían hecho una operación de piedra en la vesícula, y la iban a dar de alta, y en esas horas de la mañana que la están preparando para darle de alta, le dio una embolia y mi mamá se fue, falleció. Entonces voy en esos 3 días que cojo para entonces no para la casa, estar con ella, sino para la funeraria. Y es allí donde yo hablo que cuando vamos por la cuesta de Calley, por el monumento del Jíbaro, yo recibo la llamada de papá. Y cuando yo recibo, entonces hubo esa conexión. Y esta es una de las cosas que yo creo que hizo esa conexión y que trató con el corazón. Durante esos 10 meses que nosotros tuvimos esa experiencia, y aún después que terminó la experiencia, que después de eso, pues no vamos a hablar del proceso, pero pasaron, estoy diciendo, tal vez pasó un año a lo que nosotros tomamos la decisión de venir para acá, o más de un año, casi 2 años. Y yo nunca recibí una llamada de nadie para decirme cómo está todo, cómo va todo. Yo informé en las condiciones que estaba todo. Nadie me llamaba a ver cómo íbamos, nadie a mí me coachó, nadie. O sea, si yo cometí errores, pues los cometí bajo mi ignorancia. Si hubieron cosas que pude haber hecho y no hice, pues las conocí porque no tenía nadie. mentor. Exacto, y no existía eso. Y esa llamada pues causa esa conexión, y eso estoy hablando 4 meses antes de nosotros llegar aquí, o sea, porque fue prácticamente un mes después que papá entonces comenzó la iglesia, y 4 meses después de esa llamada es que yo llego aquí, nosotros llegamos aquí. Dios todo lo tenía planificado. Eso es así. Así que qué lindo. Voy a hacer un paréntesis rápido gracioso porque ustedes saben cómo es mi hermano. Thanks, Apóstol Luis. Miss you. En Buffalo. In Buffalo. Atentamente, Tombo la familia. Ellos sabrán lo que significa. Entre ellos dos, ellos se entienden. Así que, nada, tenemos varias preguntitas todavía. Esto ha estado, mire, súper lindo. Gracias, de verdad, nuevamente, porque esto ha estado súper, súper. Yo solo quiero decir que yo escuché esta historia en CCM. Se lo digo. Y otras personas también lo hemos escuchado de Tal CCM, vez. pero no Ese todo. sí. No todo, exacto, gracias. Exacto. Seguimos. Con relación a la intercesión, ¿cómo es que empieza ese deseo en ustedes de interceder? Porque obviamente yo le puedo preguntar más a la apostolina que con ella los martes. Eso no comenzó con nosotros para nada. Todo comienza, yo me recuerdo que aquí se oraba todos los días, desde las 5 a las 6, de lunes a sábado. ¿En serio? Sí, sí. era todos los días. Y Sí. entonces había ciertos grupos que llegaban cada día, tenían un grupo asignado, de tal persona tiene tal grupo, pues le toca este día. Yo me recuerdo que pues tenía unas tarjetas que te daban, pues te toca orar por esto. Y te daba Y ciertos eso ayudaba versículos. mucho, la gente se lo Ayudaba. aprendía la Yo palabra. tuve los ¿te papelitos. acuerdas? Ok. Yo, Sí, Ok. sí, exacto, recibí yo uno. sí. Y entonces, y la persona que está a cargo de ese ministerio, de momento pues el diablo, la confundió, porque pues cosas pasan. Y entonces, y literalmente pues comenzó nuestra madre espiritual. Yo nunca me recuerdo que ella me haya dicho, pues encárgate tú. No me recuerdo de ese momento. El Sí, asunto- venía mamá y papá, eran los que Sí, se y hicieron entonces de cargo. momento, pues vamos a decir, pues nos dijeron, pues encárguense de esto por las madrugadas, abran la iglesia y oren, que sí, y así como nosotros hacemos. Y mis comienzos fueron un poco rocosos, porque pues a mí leer en español y tener que orar, pues como no encajaba bien. Y entonces, pero yo era obediente, yo hacía lo que yo podía hacer. Hermanos, Y- para que no conocen la apóstol Lilian, es americana. Americana. Ahora es bilingüe. Digo bilingüe, pero, Sí, sí. pero es americana, nacida allá y todo. Y entonces, y de momento, pues, obviamente en esta iglesia siempre hay cambios que Dios Ujú. provoca.
Y solamente Dios lo sabe por qué. Ujú. Y siempre funcionan a la perfección. Amén. Y obviamente, vamos a decir, nuestros padres espirituales tienen otras cosas que hacer. Hay noches que a veces ellos no duermen como Ujú. tal. O cosas emergencias que ellos tienen que atender. Ujú. Y entonces, pues nosotros, pues nos hicimos a cargo como tal. Tú sabes, ellos nos siguió como que empujando ahí suavecito. y hemos Y terminado no. intercediendo. Hay un grupo de mujeres que interceden todos los martes a las 5 de la mañana. Está invitada. A las 6, hasta las 6. Y los Bienvenida. hombres los lunes, ¿verdad? Y los hombres los lunes De de 5 5 a 6. Con el apóstol Luis. Es bueno, es bueno. Amén. Están invitados todos, hombres y mujeres. Y niños también pueden venir. Hasta los Estamos, bebés. estamos ya terminando. Ah, por poquito, Oh por my poquito. God. Debe preguntar ¿cuándo empezó su pasión por los números? O sea, ¿qué es lo que dice como que usted dice, diache, yo creo que los números significan más de que ¿A usted lo le que gusta está la ahí"? matemática? ¿Siempre le ha gustado? O sea, yo Mira, siempre he estado por tú preguntarle. sabes que- Siempre le ha gustado, porque a mí no me gusta y estoy sabes trabajando que- en algo de matemática. Tú sabes que yo quería ser contable. Ah, bueno. Ay, ya está. Pero, pues, no era que me gustaban las matemáticas, como que qué cosa, qué bárbaro. Nunca tuve 4 puntos. Esa es otra historia que- No, Ah, pues la tenemos que invitar otro día. no, Una hora no ¿cómo nos te da. digo? Una Pero- historia de la escuela. pero en realidad, a quien yo empiezo a escuchar primero hablar de números es a Papa y a nuestro abuelo espiritual. Entonces, pues eso es lo que en realidad y empecé pues a estudiar algunas cosas y pues me fui dando cuenta que la Biblia sí habla de números y que hay muchas cosas que son claras en la Biblia y que hay fechas, que hay días, y al pasar del tiempo, es cada evento que daba en la iglesia, pues me daba cuenta que caía en tiempos específicos. Y eso pues te va despertando una pasión. Así que antes de papá y abuelo, usted nunca había escuchado nada Yo de los nunca números. había predicado de ni- números. en una Y tampoco lo había Wow. escuchado de nadie. No, más. no, eso yo lo recibí aquí, lo Acá. aprendí aquí. Wow, qué lindo. Aquí fue que salió eso. No había nunca estudiado eso en la Biblia, jamás. Ok. Sabía que existía un libro que se llamaba Números, pero Ahí fuera. nunca lo asocié con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wow, 7, 8, y gloria a Dios, porque siempre recibimos algo. Cuando usted trae todas esas revelaciones, siempre se recibe de ahí algo. Y no. qué lindo, ¿verdad? Y yo quiero decir algo en cuanto, porque a veces la gente piensa que hay cosas hay cosas para las cuales Dios te estaba preparando. Cuando nosotros estábamos en Buffalo, pues nosotros dirigimos jóvenes, obvio, cuando éramos solteros, pero ya cuando estamos ya casados, pues también seguíamos de cerca con los jóvenes. Y había momentos en que íbamos a la iglesia a orar y yo tenía una guaguita en aquel momento, una Chevy Ay, Chevette. bendito. Y en una Chevy Chevette la gente se sorprendía, pues si nos cogía la policía, sí que iban presos. O sea, nosotros llegamos a meter 10 jóvenes, Loco, uno eran los jóvenes encima de otro. O loquitos. sea, era una cosa de loco. Pero era porque queríamos llegar a la iglesia a orar o pasar un Wow, tiempo en la amén, iglesia, ¿no? amén. Y pues todo eso, pues siempre te va despertando, ¿no? Y siempre, pues, cuando yo me convertí, yo me convertí en una iglesia bien tradicional, pero habían ancianas que se pasaban, aunque a veces usted sabe cómo es la dinámica, ¿no? No voy a decir nada. Interprete mi silencio. Vivían de rodillas, ¿no? O sea, pero también hacían otras cositas, ¿no? Pero te decían, no, tú tienes que orar y tienes que ser como Daniel y tienes que orar a la mañana, ¿eh? Aunque no te enseñaran a orar, pues tú te hacías, y todo eso se fue, poco a poco, pues se fue desarrollando. Cuando uno llega aquí, pues entiende que hay otras maneras, hay unas maneras de hacerlo, más Y también llegaron y más correctas. los movieron a ser pastores de jóvenes, ¿no? como- Cuando llegaron sí. aquí. Y esa es una de las cosas que uno, o sea, hay cosas que tú recibiste no correctamente y se fueron perfeccionando Ujú. dentro de este tiempo de 15 años que llevamos dentro de la casa. O sea, teníamos algunas cosas que, obvio, yo no estoy diciendo del todo que eran malas, pero se fueron perfeccionando porque habían cosas que nosotros no teníamos, claro, nunca nos las había enseñado como, Ujú. como las aprendimos aquí, como las escuchamos de Papa, del arzobispo y del obispo. O sea, no habíamos escuchado ese tipo de dinámica nunca. O sea, no era lo que estábamos acostumbrados a experimentar. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Esto ha estado de show. Necesitábamos 2 horas para seguirles Tengo otra conociendo. pregunta más, pero ya no nos da break. No, ya no nos da break. Ahora tenemos unas anécdotas rapiditas que nos contaron.
Apóstol, Lilian, Oh, ¿usted no quiere decir algo como que su dispositivo se perdió y usted estaba enviando ubicaciones? yo Mm, no me recuerdo. Según me cuentan, Las malas lenguas. usted parece que perdió el teléfono o algo así. Y entonces le estaba dando, en vez de dar a Find My iPhone, quiero terminar la historia. No, es que en ese momento yo estaba descubriendo algo en mi iPad. Ok. Y entonces, en mi iPad o el teléfono, tengo un iPhone. Y entonces, y pues yo quiero tener contacto con mis hijos. Y entonces, Limari me llama desesperado, mami, ¿qué te pasa? Y nada, yo estoy tratando de conectarlos a ustedes para ver dónde están. Y entonces, y nada, no pasó nada. Nada. La apóstol estaba enviando la ubicación de ella a Limari. Y Limari entendía que algo le estaba pasando a la apóstol. Y que tenía que salir corriendo a buscar a la apóstol Lilian. Y nada, nada. Esas cosas No hice que pasan. nada. Eso pasa, ¿verdad? Ok, estaba todo a salvo, estaba todo bien. Estaba todo bien. El apóstol estaba bien, Limari estaba bien. Sí. Y el apóstol Luis, pero esa yo creo que ya la han contado. Acho, pero no importa, es que BK, pues él, ¿no fue ahí? Pues ahí, pero yo dije nada más. Ok. ¿Eso? Pues, ¿Qué pasó? Ah, que en ese siempre, lugar, en ese lugar. ¿venden qué tipo de líquidos venden en ese lugar? Hay refresco. Mi hija me dijo, estábamos buscando leche. Y mi hija me dijo, aquí en Burger King venden leche. No fue así. La foto le quiere echar la culpa a Lima. Yo pasé durante el día y yo vi que había un retrato de 1 litro, que en ese momento estaba un poco ciega, pero muy grande. Le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Pero qué cara me de leche. Y no hacía falta leche. Los chirios de los nenes. Y vino a comprar algo. Aproveché. Me dieron 1 litro de leche. Por el servicarro. Y yo soy obediente y yo le dame 1 litro de leche. ¿Qué le dijeron en el otro lado? Y no vendemos leche. Limari me dijo que la muchacha hizo como que silencio. Tal vez ella piensa que se estaba riendo por allá. Y entonces yo le digo a mi esposo, pero tú no ves la foto. La apostolina que estaba segura que había leche. Leche. Venden leche. Ay, apóstol. Y han pasado muchas cosas más, pero ya no tenemos tiempo. Pero son anécdotas que a nuestros hermanos les han pasado para que usted conozca a sus ¿Sabes hermanos. que yo volví a...? Volvió Y fue el atribulado. Una vez... Ellos me hacen pasar vergüenza. Yo no vuelvo a repetir lo que ustedes me dicen. Otra vez fui y pedí algo y no lo tenían. Ay, eso sí que no fue Y vergüenza para nosotros. pedí otra cosa y no lo tenían. Y yo le digo, Señor. chico, pues ustedes no tienen nada. Cuando dimos la curva era una persona que conocieron del otro lado. Y mi marido decía, Papi, siempre no tiene que hacer pasar vergüenza. Ay, Dios mío. Esas cosas pasan. Así es el apóstol Luis, ¿verdad? Así es usted y así es el apóstol Lili. Que ve el hecho. pero después fuimos en otra ocasión, Limari me dijo algo que pidiera y tampoco era, o sea, no había. No, hay que tener cuidado con otros Sí, hijos. definitivamente. Fueron sus hijos, el lo- apóstol Luis y el Limari. yo pedí lo que Limari me dijo, yo lo pedí. Yo creo que tenemos que invitar a Limari un día aquí para que nos explique por qué hacía esas maldades. Que a lo mejor él haciendo maldades, Limari. Pastor, ¿usted quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo? Siempre es Limari. Yo siempre le pido que por favor no lo haga. Vamos a hacer lo mismo que siempre. O sea, Limari, estás invitada a nuestro programa para que nos aclares estas dudas y te puedas defender porque sabemos que eres tú. Pero nada, qué bien hemos pasado esto. Y de verdad, gracias, honrados de conocerle. ¿Se Sé que acabó? sí, ya estamos al otro lado. Se acabó muy rápido. Muy rápido. No, esto es para 2 horas porque ustedes tienen una historia muy linda, ¿verdad? Ya nuestros hermanos le conocen un poquito más. Y gracias, de verdad fue un honor, un privilegio tenerles aquí. Y Isabel, bendecimos su vida. Y gracias
¿verdad? Yo como hija natural Amén. y espiritual también, pero natural con mis padres estoy agradecida por sus vidas, por el cuidado hacia mis padres, hacia mi casa, y que sepan que estoy mano a mano con ustedes los Amén. domingos en Bayamón, que vamos a llenar esto para la gloria del Amén. Señor, Amén. porque están mis miles de los jóvenes junto con los miles de Amén. Bayamón. Amén. Amén. Los ancianos con los jóvenes. Yes, amen. Tenemos algo aquí rapidito que nos dijeron Y- que les gustaba mucho. Y ¿sabes qué? Muchas Que gracias. les gustaba Agradecido, mucho. muchas gracias. Agradecido por la invitación y nada. Muchas gracias. Estaba asustado. Yo dije, no sé qué van a No, la preguntar. pasamos bien, la Para la pasamos bien. próxima, es que no nos dio tiempo. No nos dio tiempo. Y fue una hora completa. Literal, Pero, completa. gloria a Dios. Y qué bueno conocerles un poquito más. Amen. Gracias. Amén. Amén. Angie, ¿puedes despedirnos por lo menos? Esto fue su programa Beyond por Blessing.fm. Regresamos el próximo lunes, así que esto ha sido todo por hoy. Bye. Chao. Alexa, apaga programación regular y activa Jóvenes Extremos. Jóvenes Extremos. Be Por Blessing.fm. on.